bueno, para la gente que esté un poco perdida hoy, que yo creo que lo hemos anunciado bastante, pero igualmente comentarles como ven que tenemos a una invitada hoy. Primero que nada agradecerle a Catalina Mejía, que es la directora literaria de Salamandra Graphic y también de Distrito Manga para Random House Editorial. O sea, hoy inauguramos una sección por todo lo grande, que es charlando un poquito con las editoriales. Esperamos que les guste. Que si tienen alguna pregunta, por supuesto que la hagan. Nosotros ya le hemos comentado a Catalina que hoy se enfrenta un poquito a las preguntas de los lectores y que por eso mismo, si hay alguna que no sabe o contesta, que nos lo comente, con toda confianza. Y nada, eso que también, que si ustedes tienen cualquier pregunta, ya saben que nosotros hemos echado un poco el ojo en Discord de las preguntas que le han querido dejar, pero yo creo que más o menos hoy vamos completitos. Así que igual, si hay alguna duda, ya saben que lo pueden comentar siempre por el chat. Vale, pues empezando un poquito yo creo por el inicio, ¿no? Hemos estado viendo, obviamente lo comentaste ayer también en el canal de Ramen, que ha habido un boom del manga muy grande. Esto lo hemos sentido nosotros, incluso de antes de la pandemia. La pandemia yo creo que no ha hecho sino ayudar a ese boom del manga. En el Salón del Manga de Barcelona, en el último, estuvimos comentando en una charla intergeneracional de cómo el manga afectaba a todas las generaciones y Oscar Valiente, el editor de Norma, comentaba que era insospechado lo que estaba pasando, ¿no? Que nadie se lo podía ni imaginar y que tampoco parecía que iba a parar. No obstante, sigue habiendo, nosotros siempre que aparece, y esto cada vez se ha vuelto más común, siempre que aparece un nuevo anuncio de nueva editorial, nuevo sello editorial en el mundo del manga, siempre nos llegan muchos mensajes de incertidumbre, pero cuidado, a ver si va a pasar lo de la última vez, a ver si va a haber sobreexplotación y las series se van a quedar en el limbo. En ese sentido nos gustaría saber qué opinas tú, Catalina, de todo esto. ¿Y crees que el boom está para quedarse? ¿Crees que va a continuar? ¿Crees que hay cierto riesgo de esta sobreexplotación del manga? Bueno, primero que todo, hola a todos y muchísimas gracias a vosotros por invitarme, que me hace mucha ilusión estar aquí. Y bueno, realmente yo no vengo del mundo del manga, yo vengo del mundo editorial, vengo del mundo un poco de la novela gráfica, estoy muy familiarizada con todos los formatos gráficos y el mundo de la ilustración y todo esto. Y realmente en los últimos años sí se ha visto que hay como un cierto auge del manga. Eh, que ha roto un poco las barreras de vender el manga únicamente específico para gente que leía manga, que iba a comprar su manga o sus contenidos en las librerías especializadas y que ha hecho como un poco un boom. Se venía viendo, como bien decíais vosotros, un poco antes de la pandemia. Yo creo que la pandemia potenció muchísimo y digamos que consolidó ese proyecto de crecimiento. Yo personalmente no creo que sea una burbuja. Yo creo que, lo he comentado en otras conversaciones que he tenido, yo creo que se está creando una masa lectora que es muy fiel y que yo creo que no es una moda, no es que la gente diga voy a leer por moda o está de moda esto, me quiero acercar a este tipo de contenidos, sino que la gente realmente que se está acercando es que se lee uno, le gusta y se queda. Y entonces ahí se queda como una masa lectora, una masa que lo que va a hacer es simplemente seguir comprando, seguir leyendo, seguir consumiendo. Y también lo que comentaba es pues que un poco fenómeno como Harry Potter, ¿no? Que la gente que hace 20 años se leyó Harry Potter, todo el mundo pensaba que podía ser un contenido que se iba a agotar en el tiempo, pero realmente lo que pasó fue que esta persona que tenía 12 años cuando se leyó Harry Potter, que tiene 23, 24, quiere que sus hijos o sus primos o sus amigos lo vuelvan a leer. Entonces yo creo que ese es un poco el fenómeno del manga, que cuando te enganchas, tú quieres que la gente siga leyendo con lo que tú has disfrutado. Y yo creo que lo que está pasando, por eso no considero que sea una burbuja, porque creo que se está consolidando una masa lectora importante que no es ocasional ni es momentánea, sino que está construyéndose desde la base y creo que eso es fundamental. O sea, va a seguir creciendo la cosa, ¿no? Nosotros también lo Yo esperamos. creo que sí, yo creo que también el mercado del manga ha estado muy concentrado en pocas editoriales. Muchas veces yo entiendo ese vértigo que da cada vez que surge una nueva editorial. También es cierto que cuando tienes que lanzarte a cualquier proyecto editorial, tienes que lanzarte con un proyecto sólido, porque si no es muy fácil caer, digamos, en desgracia y que pasen cosas como que se suspendan las series o que esta rueda
no gire de la manera como debería girar. Pero yo creo que eso es sano también para el mercado, que haya varias editoriales, que no esté todo concentrado en pocas editoriales, se ofrecen contenidos distintos, obras distintas, y yo creo que eso es importante, y yo creo que eso es más que todo también una señal de que el mercado está siendo sólido. No es un problema, al contrario, creo que es un elemento que demuestra que está saneado, que de momento está sano el mercado del manga. Justo has comentado que creo que va al hilo de lo que queríamos preguntar después. Justo has comentado que una editorial cuando se anuncia tiene que como anunciarse con fuerza, ¿no? Que tiene que saber muy bien dónde se mete. En ese sentido, queríamos preguntarte un poco por Distrito Manga. Al final sabemos que es un sello de una editorial ya muy grande, consolidada en los libros, que ahora se va a dedicar al manga. Pero, ¿qué objetivos, o sea, cómo os definiríais como editorial? Porque últimamente, por ejemplo, tenemos la referencia de Carles, el editor de Arechi, ¿no? Que ha dicho bastantes veces públicamente, siempre me anuncian como una editorial pequeña, pero yo ahora soy mediana y voy a ser grande en breve. Yo vengo a ser una editorial grande. Quiero ser un peso pesado, una editorial de referencia. En cambio hay otras editoriales, como podría ser a lo mejor Tomodomo, que son editoriales más de nicho, que se contienen en ser una pequeña editorial, de publicar las obras que sobre todo más personales para ellas. En ese sentido, Distrito Manga, ¿dónde se movería? ¿Tiene algún plan de decir vamos a ser una gran editorial, un peso pesado en la industria? ¿O simplemente vamos a tener un sello dentro de Penguin, ¿no? Para editar manga esporádicamente, etcétera? No, realmente yo defino a Distrito Manga como una de las principales características o líneas definitorias del proyecto, que es un sello que pretende tener un gran impacto comercial. Queremos estar arriba en las listas de editoriales de referencia en publicación de manga. No podemos perder de vista que somos un sello que pertenecemos a un gran grupo editorial, donde realmente tenemos varias ventajas, ¿no? Y una de ellas es que tenemos una red de distribución muy potente, que tenemos un departamento de marketing muy potente, o sea, que podemos apoyarnos, ¿no? En muchas áreas de la propia estructura de la editorial, del grupo editorial, que están muy entusiasmados con el proyecto del manga y queremos que este sea un proyecto grande. Grande nivel de ventas, o sea, un gran impacto comercial. Sabemos que en el manga tenemos que también tener un nivel más o menos alto de publicaciones. Lo he comentado en varias entrevistas, no queremos publicar 3 mangas esporádicos, uno cada trimestre. No, queremos apostar por series, con novedad cada mes, 2 meses que sacamos novedades, y realmente somos conscientes de que es un proyecto porque el mercado en España ahora mismo hay editoriales muy potentes donde ya lo están haciendo muy bien y donde ya se han ganado todo su público lector y donde tienen su cuota de mercado súper establecida. Pues nosotros queremos aspirar a esto, a poder llegar a competir con ellos, y lo estamos tratando de hacer pues a nivel de contratar buenas licencias, de también, y para mí eso es fundamental, de ganarnos el respeto y la credibilidad de todos los lectores de manga, en el sentido de que queremos trabajar unas buenas traducciones, queremos trabajar unas buenas maquetaciones, unas buenas calidades, que los libros cumplan las expectativas, digamos, del nivel de coleccionismo que hay. Entonces, nuestra aspiración es ser un sello importante, un sello de referencia. De hecho, también lo decimos un poco como línea definitoria de nuestro logo, ¿no? Nos llamamos Distrito Manga. El logo es el kanji, ¿no? Que significa Ku, que es distrito en japonés, y eso también implica un poco ser la cruz en el mapa, y esto es Distrito Manga, ¿no? Estamos aquí para, para responder a las necesidades o las expectativas de los lectores y para poder competir y estar ahí arriba. O sea que no pretendemos ser una editorial pequeña ni esporádica. Nuestra idea es trabajar muy duro para llegar a ser una editorial de referencia. Soy muy fan de los logos en plan que ilustran como el espíritu empresarial. Soy muy fan de eso, la verdad. Al final ya es creíble, ¿no? Porque ya, como ya bien comentabas, al final entran siendo una parte de Penguin Random, o sea, Penguin Random House. Entonces ya como que es creíble, ¿no? Ya son una gran editorial. En cuanto a conectar con Japón, ¿vino bien esto? ¿Ustedes ya tenían un contacto previo con Japón o han tenido que realmente igualmente ser nuevos en cuanto a comunicación? Nuevos totalmente, de cero. O sea, eh,
Esto es un proyecto muy interesante en el cual estuvimos involucrados varias personas y hicimos como un estudio, un análisis del mercado, viendo un poco por dónde una empresa como Penguin podía y veíamos necesario, ¿no? Que en toda la categoría de novela gráfica, cómic, en la que está incluida también el manga, esa categoría más gráfica, pues había un potencial de crecimiento. Y entonces hicimos ese estudio, analizamos mucho el mercado, analizamos mucho la competencia, analizamos mucho cómo se comportaba la gente en las librerías, qué consumía, qué tipo de cosas. O sea, fue un trabajo además muy bonito de análisis, ¿no? De un fenómeno, ¿no? Y entenderlo desde el inicio, entenderlo desde la base, ¿no? Y cuando decidimos, y se decidió desde la dirección de Penguin, tirar para adelante con este proyecto y apostar por él, realmente era, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, tenemos los números, tenemos todo en la cabeza, pero nos toca empezar un poco a picar piedra y empezar a contactar con editoriales japonesas, presentarnos, eh, tratar de hacer reuniones virtuales con ellos para que nos pusieran un poco la cara, para poder un poco expresar cuáles eran las intenciones que buscábamos, que queríamos. O sea, que ha sido un trabajo durante bastante tiempo de muchas reuniones con Japón, de muchos emails, de muchas preguntas, de muchas dudas. A pesar de ser Penguin, tenían muchas dudas a la hora son muy especiales a la hora también de manejar sus libros. Entonces sí vamos a ser capaces de mantener calidades, sí vamos a ser capaces de respetar la esencia de sus obras. Muchísimas preguntas que al final pues será el proceso que nos llevó más tiempo, ¿no? Desbloquear como un poco esa relación con las editoriales japonesas. Es verdad que soy consciente que a lo mejor tener un poco en la firma del correo Penguin Random House, pues ya saben que somos una empresa seria, pero bueno, yo también creo que hay veces eso también echa para atrás. Estos son unos monstruos, están subiendo una moda, no Ah, saben claro. muy bien cómo hacerlo. O sea que no sé si nos jugó a favor o en contra. Yo lo único que sé es que trabajamos muy duro en el equipo para poder tener esa conversación un poco fluida con los editores japoneses y que una vez nos dijeran ya podéis empezar a pasar ofertas por las licencias, que eso ya fue como el pistoletazo de salida. Pero no fue Penguin, os abrimos las puertas, pedid lo que queráis, que os lo vamos a dar, ¿no? Muchas gracias, Klaus Shiro, que nos acaba de hacer una raid y nos ha enviado 50 personitas. Para la gente que acaba de llegar, estamos con Catalina de Distrito Manga, que es un nuevo sello editorial que acaba de salir de manga, y vamos a comentar pues un poquito el proceso de esta nueva editorial y sus nuevas licencias que han anunciado. Muchísimas gracias de verdad por esa raid. Comentando el tema al final del proyecto, da la sensación de que sí que lleva bastante tiempo, ¿no? Fabricándose. Al final, durante todo lo que ha sido el periodo de, sobre todo post-pandemia, o incluso durante la pandemia, empezaron a resurgir y surgir editoriales. Lo que es este proyecto surge más cercano a ya acabándose la pandemia, o ya se lo empezaron a plantear durante la pandemia porque estaba resurgiendo este boom del manga. O sea, cuando realmente sale la idea del proyecto y cuando se dice, venga, vamos para adelante porque esto parece que va viento en popa, ¿eh? El tema del manga parece un buen negocio. Bueno, yo creo que en Penguin, que es una empresa muy grande donde siempre estamos con, digamos, los ojos y los oídos puestos en la calle un poco, ¿no? De ver qué se cuece en la calle. Yo creo que es una idea que llevaba mucho tiempo cociéndose y mucho tiempo pensándose desde hace muchos años, pero como que no se terminaba de dar el paso, no terminaba de haber como un proyecto sólido, no terminaba de haber como una idea de, bueno, alguien se pone a estructurar este proyecto, analizarlo y todo esto. Y es verdad que en abril del año pasado, justo hace un año, fue como vamos a empezar a plantear un proyecto de verdad serio, con números, con análisis, con posibilidades reales, o sea, no como algo que tenemos que hacer o que hay que hacer, sino vamos a aterrizarlo, no dejarlo en la idea global, sino aterrizarlo. Y la verdad es que empezamos a hacerlo en abril del año pasado, eh, como un análisis, lo que decía antes, ¿no? Un análisis de todo el mercado, del perfil lector, de cómo se están comportando estos contenidos dentro de las librerías, no solamente especializadas, sino generalistas, de cómo, por ejemplo, durante la pandemia el anime ha ayudado a que mucha gente que solo consumía anime terminara leyéndose los mangas, o sea, un análisis como muy profundo de lo que estaba sucediendo con el manga. Y bueno, más o menos en junio del año pasado fue bueno, después de haber presentado ese proyecto sólido,
eh, como decir, bueno, y ahora sois capaces de poder contratar, de poder establecer esta relación con Japón. Y ahí dijimos un poco en plan kamikaze, como sí somos capaces. Y bueno, y al final creo que hemos sido capaces, ¿no? Entonces, eh, pero ha sido un proyecto más o menos de un año, O sea, eh, incluso consolidar. menos de un año en cuanto a conseguir las licencias y anunciarlas. Claro. Porque si me estás hablando de junio Sí, prácticamente y habéis conseguido anunciar antes de pasar un año. En ese sentido, exacto. esto es una pregunta a lo mejor un poco curiosa, pero es que nos la preguntan mucho en el chat. Yo creo que hay muchos editores en potencia, no lo sé. Ujú. Pero en el equipo dijiste que, si, corrígeme si me equivoco, que erais tres. Sí, Eh, y que había una persona que sabía japonés, al menos. tres directos, o sea, yo soy la directora literaria de Distrito Manga, Ujú, está Claudia de Palol, que es editor adjunto y editora adjunta, y luego Raúl Monclús, que es la persona que como bien dices, habla japonés, ujú, eh, digamos que lleva muy poco y es asistente editorial, ujú. pero bueno, es un equipo, somos un equipo muy pequeño y entre los tres, digamos que manejamos un poco los contenidos y digamos, al ser un equipo pequeño, pues somos bastante versátiles, ¿no? A la Ujú. hora de, tenemos un chat, perdón, de Teams y ahí he visto esto, perdón. Nada. Entonces, bueno, somos tres, sí. De cara a saber japonés, en las reuniones, por ejemplo, ¿era él el que se comunicaba con...? No. No, porque no estaba en ese momento, o sea, Raúl entró en diciembre y nosotros empezamos toda esta línea de reuniones Ujú, en junio, o sea que no, esto lo hicimos todo en inglés. En algunos casos, las propias editoriales nos ponían un traductor ujú, ellos mismos, pero la hicimos en inglés. Luego, soy consciente que cuando ya entró Raúl y cuando ya tienes a alguien en el equipo que habla japonés, yo creo que eso les da también un poco de seguridad a la hora de poder, por ejemplo, manejar las cubiertas, que estás poniendo el texto en el lugar correcto. ujú. Hay muchos procesos de aprobaciones, ¿no? Y al fin y al cabo, si lo haces en francés, pues por más que intuyas, es el mismo, Ya. los mismas letras, ¿no? Pero en japonés es que no te enteras, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha ayudado a que también cuando ya se incorporó Raúl, ahí pudiéramos también dar un golpe en la mesa, ¿no? De tenemos una persona que nos puede ayudar de primera mano con todo Qué esto, ¿no? interesante, ¿eh? Sí. Y luego también Claudia se ha picado un poco y ahora está en clases de japonés. Entonces voy a ser Justo... yo la única, ya soy muy mayor como para ponerme a aprender japonés a estas alturas, pero bueno, ahí hay un entusiasmo ahí con Ujú. también hablar japonés y conocer los contenidos como de primera mano por parte del equipo, que yo creo que eso es fundamental también. Ya en el chat están preguntando si buscáis trabajadores. Ya todo el mundo se está contagiando de la pasión. Cuando a la hora de contactar con las editoriales, nos interesa mucho justamente, ¿no? Ese proceso editorial, Ujú. porque al final es algo que nosotros como lectores, porque al final es lo que somos, es algo que desconocemos, ¿no? Entonces, cuando se contacta con la editorial, ustedes ya, con la editorial con la que contactáis, tenéis una idea de un menú de esas obras que les interesan, o realmente es después la editorial la que dice, este es el catálogo por el que puedes pujar. Hay de todo un poco. Nosotros lo que hicimos fue, que eso también a nivel de metodología, un poco de trabajo para futuros editores o para futuras personas que quieran embarcarse en un proyecto así, teníamos muy claro el proyecto, teníamos muy claro qué queríamos y teníamos estructurado muy claro hacia dónde queríamos ir, cómo queríamos ir, teníamos muy definida nuestra línea editorial, teníamos muy definido cuál era nuestro elemento diferenciador respecto a otras editoriales o incluso lo que nos iba, cuál iba a ser nuestro ADN, ¿no? Y yo creo que al mandar este mail o tratar de contactar con las editoriales japonesas y enseñarles por lo menos que teníamos claro lo que queríamos, yo creo que eso fue importante, porque no iba a ser un plan, estamos aquí, como está de moda, vamos mirando a ver qué nos interesa. Y obviamente, mientras mandábamos esa primera toma de contacto, pues nos estudiamos un poco los catálogos disponibles, ¿no? En sus páginas web de las editoriales. Hicimos un poco de análisis, ¿no? Sabiendo un poco qué se había publicado ya en España o qué autores, por ejemplo, estaban publicados en España, que normalmente hay una first option, entonces, pues, qué editoriales podrían seguirlos publicando. Y empezamos a hacer como un análisis de cada editorial que nos interesaba, pues, cosas que mirábamos en su página web por la descripción Ujú. y ver un poco qué nos podía interesar. Y una vez se desbloqueó, después de muchas reuniones, una vez se desbloquea, pues ya nos dijeron unas editoriales que podríamos pasar,
interés por libros, o sea, ya mandamos un email diciendo, mira, hemos visto que de vuestro catálogo nos interesan estos, y ahí nos contestaban, estos no están libres, estos sí, bueno, un poco así. Ujú. Sin embargo, también hubo otras editoriales que nos dijeron, no, en esta primera fase no podéis elegir vosotros. Os presentamos esto y aquí es lo que, de aquí podéis elegir si algo os interesa, ¿no? Ay, qué interesante. Éramos conscientes, ¿no? Que podía pasar Ujú. también, porque evidentemente, a pesar de ser Penguin, un gran grupo, tampoco nos conocían a la hora de trabajar, entonces tampoco nos iban a dar un Tokyo Revengers el primer día, ¿no? Claro. Pero bueno, pero al fin y al cabo todo lo que hemos logrado contratar, eso sí estamos convencidos y es parte también de nuestra definición como línea editorial, es que todo lo que publicamos nos gusta, es decir, y le vemos un potencial en el mercado, no estamos publicando cosas porque sí, y también tenemos la suerte que lo hemos leído, ¿no? Que no es que solamente nos guste el dibujo, nos hayamos leído la sinopsis, sino que con el equipo pues hemos leído por lo menos los primeros tomos o he encargado informes de lectura afuera para poder saber un poco, y eso es importante, ¿no? Que como Justo. editores en general, ¿no? Poder leer la obra de que va, ¿no? Justo íbamos a preguntaros directamente esto, ¿no? En plan, ¿habíais leído las obras? Porque entendemos que muchas veces se percibe, a veces como que al estar en japonés y la mayoría de editores o muchos editores no saben japonés, entendemos que hay o cierto asesoramiento o simplemente una búsqueda de, bueno, pues viendo, por ejemplo, justamente las licencias que habéis publicado, tenían en conjunto que la mayoría son autores ya conocidos en España y la mayoría tienen un arte espectacular. Bueno, todos tienen en el apartado artístico como son espectaculares, ¿no? Por lo tanto, nos daba la sensación de que podría haber sido una búsqueda de, en plan, vamos a ver qué críticas tiene esto, qué acogimiento tiene en el público y el arte, la sinopsis. Pero me comentas que por lo visto has podido, o sea, pudisteis acceder a leerlos, ¿no? Y nosotros, cuando pasábamos el listado de cosas que nos interesaban y nos decían sí, 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 no, bueno, ellos tienen un método para por lo menos pasarnos unos primeros capítulos o el primer tomo, y ahí digamos que pudimos leer, bueno, yo no, pero Raúl, y él nos pasaba como un informe de lectura de qué iba, bueno, evidentemente también lo has mencionado tú, la parte artística para nosotros es fundamental y los dibujos de todos los, por lo menos las licencias que tenemos ahora son súper bonitas. Entonces ahora nos faltaba saber que eran historias interesantes, historias que tenían algo que aportar, que no era más de lo mismo, que no, y eso sí lo pudimos hacer de primera mano. No es fundamental tener una persona que hable japonés dentro del equipo. Existen lo que se llaman los lectores editoriales, que tú les mandas el libro, ellos se lo leen y te hacen un informe de lectura. Que yo creo que cuando vayamos creciendo en volumen, pues evidentemente Raúl no podrá, entonces podremos un poco tirar de este recurso que se utiliza muchísimo en el sector editorial literario para idiomas que no son tan fáciles de leer, ¿no? Como en este caso el japonés, pero como puede ser el sueco o otro tipo de idiomas, ¿no? Yo estoy seguro que Pero aquí... sí somos muy, perdona, sí somos Sí. muy eh, conscientes de que tenemos que leernos los libros para poder contratarlos, porque es muy difícil defender un libro que tú no te has Claro. leído, ¿no? Digo que yo estoy seguro que aquí todo el mundo se ofrecería a recomendar A ser mangas. A lectores. recomendar mangas, desde luego, para editar. Creo que es el, Sí, sí. el, el hobby número uno de todo el mundo que está aquí, incluido nosotros. Desde luego, sí. Pues bienvenidas todas las sugerencias. Si ya nos vamos un poquito a lo que es la parte de los formatos que tienen pensados, ¿qué formatos contempláis? Porque, por ejemplo, ayer ya escuchamos el tema de quizá una Kansenban, pero es que en España están entrando formatos un poquito incluso más de lujo, porque incluso Norma ha entrado fuerte ahora con los box set. Entonces, ¿este tipo de formatos ustedes se los plantean? ¿O es algo que descartan completamente? ¿O Incluso tienen pensado algo concreto. Bueno, en principio los dos formatos, digamos, más conocidos, ¿no? El Tankobon y el Kansenban. Son los dos formatos que manejaremos, obviamente más el Tankobon porque es como lo que más se está manejando a nivel de series. Y ya luego con lo que comentábamos ayer y he comentado en otras charlas, pues el tema ya de más rescates o licencias que no han funcionado, pues pasarlas a un formato más Kansenban. Eh, y respecto a formatos especiales, justo hoy estábamos en una reunión
con el equipo que nos estábamos planteando la posibilidad de hacer algo en un formato más, pues eso, tapadura, con un formato más especial, pero eh, está todo por valorar, ¿no? Siempre he comentado que nuestro primer objetivo, ¿no? Este año, que empezamos en junio hasta diciembre, y el próximo año es como consolidarnos, ¿no? En el mercado, que los lectores y vosotros, prescriptores y todas las personas que estén muy relacionadas con el mundo del manga, nos vean como una editorial de referencia en esta categoría. Y yo creo que eso necesitamos trabajar mucho en buenas licencias, en buenas calidades, y a partir de ahí ver un poco cómo se comporta y ver si pues hacer los boxes o hacer todo este tipo de cosas especiales. También depende un poco del libro, ¿no? Si el libro lo pide, imagínate que el próximo año para el Salón del Manga de Barcelona hay un libro que lo pide o que se puede hacer algo muy chulo, no lo descartamos. Pero en un primer momento vamos a manejar los formatos más estándares para consolidarnos. Creo que es mucho más fácil consolidarnos con algo que es bastante más reconocible, ¿no? Y no ponernos a experimentar con cosas que a lo mejor cuando somos tan pequeños todavía no sabemos cómo se comportará el mercado, ¿no? Bueno, un momento para el chat. Las preguntas que estáis haciendo, si algunas no bueno, las anotamos y las tenemos en cuenta. Algunas, por ejemplo, en Nakamayea ya han contestado realmente, porque Catalina dijo que ofrecían catálogos y que había editoriales que ya directamente le decían, no, el catálogo que me ofreces no, yo te presento el mío, porque no ahora en estos momentos, pero ya se sobreentiende lo que preguntas. Y las otras, si algunas las ignoramos es porque las vamos a hacer más adelante, ¿vale? No os preocupéis. Las que no, podéis hacerlas en el chat, que las tendremos en cuenta, pero hay muchas de las que se han hecho que ya están pensadas. No se preocupen. Siguiendo un poco en esta línea sobre la calidad, ya has comentado que buscáis una gran calidad de las obras, ¿no? Que vuestro objetivo un poco, bueno, vuestra inspiración es, por ejemplo, Milky Way en ese sentido. Nosotros, eso nos ha agradado mucho de escuchar porque tenemos a Milky como en mucha estima, sobre todo por eso, porque muchas veces hay obras que no nos atraen tanto en cuanto argumentalmente, sí, y acabamos comprándolas de Milky porque es que es espectacular a nivel visual, ¿no? De hecho, editoriales pequeñas, como por ejemplo también ha pasado con Moondust, que ha sacado una edición espectacular de un manhwa chino que no hubiésemos comprado si no hubiese sido por esa edición. Entonces, nos encanta escuchar eso, pero también hay una cosa que a veces se ha barajado y que hay editoriales que lo han llegado a intentar, que es el tema de lanzar una línea más económica. Es decir, bajar a lo mejor para ciertas obras la calidad y sacar manga más barato. Porque al final uno de los miedos de esa sobreexplotación del manga es yo quiero comprar mucho y no puedo. Entonces, si hubiese mangas más baratos, a lo mejor podría comprar más. ¿Se ha llegado a plantear esto o está totalmente descartado? No, esas son estrategias más comerciales, digamos, de todo esto de, perdona, todo esto de ciertas campañas, ¿no? Al manga a mitad de precio, a 4,95, 2,95, 1,95, o incluso los packs, ¿no? De dos mangas por 16,95. Todos esos son estrategias más comerciales, más que editoriales, digamos, y nosotros las contemplamos. Lo que pasa es que tenemos que buscar cuál es el tipo de libro concreto que nos pediría o permitiría este tipo de publicaciones y cómo manejarlas un poco, ¿no? No está nada descartado, o sea, quiero decir, iremos viendo un poco cómo se va eh, desarrollando. También lo comentaba ayer y creo que también es Vox Populi, ¿no? Un poco que ahora mismo hay un problema muy grande con materias primas, que hay un problema muy grande con los costes de transporte, es decir, que en cierto modo mantener unos precios de hace 5 o 6 años son complicados. Nosotros evidentemente trataremos al máximo de estar en el mercado, ¿no? Y lo comentábamos que los precios que hemos puesto pues en los formatos tan común son 8,95, que es un poco en donde se está moviendo ese tipo de libros en España, ¿no? Pero más adelante iremos viendo qué tipo de libro, o si tenemos una grandísima apuesta, qué tipo de de acción comercial haremos, enfocada un poco a lo que dices tú, ¿no? Justamente el tema de al final el precio que ha estado barajándose últimamente, ¿no? Estas subidas, y ayer justamente lo comentabas, es el tema de pues la crisis del papel, el tema pues de las materias primas en general, ¿no? El tema del transporte y todo.
Entonces, esto ha sido pues básicamente la justificación de estos precios para todas las editoriales que han decidido ponerlos. ¿Se plantea desde Distrito Editorial, Distrito Manga, bajar los precios una vez estas materias primas, o sea, se supere la crisis? ¿Se plantearía la bajada o son precios que han venido un poco para quedarse? No, lo que pasa es que, como os decía antes, después de hacer este estudio de todo el mercado, la mayoría de los precios están a ese nivel, a 8.50, 8.95, la competencia está, o sea, ese es el precio que se maneja. Digamos que nosotros hemos puesto los precios un poco en esa dirección, ¿no? Un poco viendo por dónde iba el mercado. Yo ahora he visto que Planeta ha sacado un anuncio que los va a subir, no sé a cuánto los subirá. Planeta creo que era los que más baratos los tenía, entonces a lo mejor los subirá y los igualará a estos 8.95, 8.50 que se barajan. Y de momento es un precio que está en mercado. O sea, de hecho yo cuando lanzamos un poco el proyecto y ya pusimos las licencias con sus precios y tal, me quedé un poco sorprendida ciertas quejas, ¿no?, que había con el tema del precio, cuando realmente el estándar un poco de un manga normal es ese 8.95, 8.50, ¿no? Entonces, Yo que creo bueno. que el 850 está mucho más asumido, porque al final, por ejemplo, Milky y Brea, que son dos que siguen vendiendo a ese 8,850, y el 895 como que nos ha pillado un poco desde Panini, como que no nos hemos quitado el cabreo todavía. Y yo creo que de ahí salen las quejas principalmente, ¿no? Es como que todavía... ese es un precio que todavía no está sentado suficientemente como para que la gente no se queje todavía. Claro. Vale. Aunque lo estén normalizando las editoriales, sigue siendo algo nuevo para la mayoría. Lejos de un ECC, por ejemplo, que siempre ha sido la queja eterna del precio de ECC, pues lejos de un ECC ha sido más nuevo esto de Panini, Planeta, etc., Norma, y ha sido como un cúmulo de cabreos continuados. Entonces, yo creo que viene un poco de ahí. Todavía no está asimilado, ¿no? No, Vale. no, quizá incluso también... Aunque todas las grandes se han sumado. Claro, quizás es también un poco por parte de los lectores que vemos que las primeras en sumarse quizás han sido las editoriales más grandes y las editoriales pequeñas, obviamente porque tampoco pueden asumir, se entiende, el riesgo tan rápidamente, han incluso planteado mantener estos precios, o incluso editoriales un poco más grandes como Ibrea han dicho que no se plantean ningún tipo de subida, ¿no?, por ahora. Entonces, yo creo que justamente Distrito Manga ha aparecido en un momento en el que todavía estábamos un poco caldeados con el tema del 8,95. En ese sentido, esta pregunta, bueno, nosotros como lectores y fans y otakus ávidos de nuevas licencias y nuevas informaciones, te escuchamos decir que se planteaban algunas ediciones Kanzenban, estabais planteando. ¿Hay algún precio planteado para esos Kanzenban o no hay nada todavía sobre la mesa? Lo hay, lo hay, pero ya lo anunciaremos. Vale. No quiero que me echéis la bronca ya. No. No sabe, no contesta. No, pero bueno, también es igual, es un poco lo que está en el mercado, ¿no? El Kanzenban está más asumido que el tankobon. A ver, ¿cuáles son precios que para vosotros Kanzenban es un precio a ver, por digno? ejemplo, Planeta lleva teniéndolos a 17 un montón de tiempo y nadie se queja del todo. O sea, es duro, pero nadie se queja. Sí, pero bueno, yo creo por que debajo incluso solemos alegrarnos, ¿no? Por ejemplo, una Arechi a lo mejor cuando saca, según que Kanzenban, incluso alguno que también depende del número de páginas, ¿no? Pero algunos que se llegan a sacar a 12.95, 15... Entre 12.95 y 17, claro. Está 14, están diciendo en el chat 12.95, 15, 14,5, 15,16. Aquí somos un poco más flexibles por lo que veo, ¿no? Porque realmente de un 12,95 a un 15 hay bastante, pero la gente ahí... O a un 16, o a un 17, pero la gente es como que lo asume también más. El Kanzenban está más asumido, que es un producto un poquito más de lujo, por lo tanto está más asumido los precios. Sí, puede ser que quizá lo que incluso en editoriales un poquito más pequeñas, que son un poco más de nicho, como puede ser Gallonero incluso, ¿no? Sí. Que son un poco más caras, se entiende por el tipo de editorial, ¿no? Y por el tipo de manga que se publica, que es un poquito más complicado de sacar al mercado. Pero yo creo que incluso las Kanzenban de Ibrea y todo se manejan bastante bien, ¿no? En ese sentido.
Pues no estamos mal entonces. Vale. Te quitamos un poco el susto entonces con la pregunta. No solamente no estamos mal, sino que creo que estamos bien. O sea Vale, que... bueno, una alegría para nosotros también. Bueno, después te voy a hacer otra pregunta, la quitamos de en medio porque ya ha salido en el chat, va a salir, ya la tenía apuntada de antes, digo, bueno, esta pregunta va a salir en el chat a los 3 segundos y ha tardado mucho en salir, de hecho. ¿Se plantea Distrito Manga a largo plazo, más que sea, sacar ediciones en catalán o gallego? Gallego no lo tenía, la verdad, en el radar, pero lo han preguntado, así que lo meto también. Ahora que además vemos que, por ejemplo, el Planeta ha retomado un poquito las ediciones en catalán con Doctor Slump y con My Hero Academia. Sí, o sea, nosotros teníamos como línea un poco también que nos definía como editorial. Por un lado, que lo hablamos ayer en la otra charla que tuvimos, eh, intentar apostar por el manga digital y otra de las líneas era por el manga en catalán. Creemos que es importante brindar ciertos contenidos pues, en lengua catalana. Uh-huh. El problema es que obviamente no lo podemos hacer todos, todas nuestras licencias, y la idea sería lo mismo, un gran lanzamiento o una obra importante es lanzarla en catalán. O hay ciertas obras que, como decía también, dentro de la línea de Distrito Manga vamos a tener ciertos rescates de obras o bien que se publicaron en un momento que no era el adecuado, que no estaba tan en auge los contenidos del manga o que se quedó un poco olvidada por muchos motivos que suele pasar en el mundo editorial, que hay obras muy buenas que se quedan olvidadas por alguna razón que desconocemos. Cierto. Entonces sabemos que hay ciertas obras de las que tenemos o estamos valorando que tuvieron mucho éxito en catalán, o sea, que tuvieron mucho éxito en Cataluña, que se leyeron mucho en español en Cataluña. Entonces esa es una de las obras que creemos, o que el anime funcionó en catalán. Entonces creemos que esas obras cuando las lancemos tendrían que venir en catalán. En gallego lo veo mucho más complicado, pero bueno, no se sabe en un futuro también cómo irán ese tipo de contenidos. El catalán sí lo tenemos en el radar. No sé cuándo ni cuál será la primera licencia que sacaremos en catalán, pero sí, está ahí como plan. Bueno, de hecho, más que incluso Cataluña, yo creo que en Valencia y también aquí, nosotros somos de las Baleares, ¿no? De Mallorca, nos hemos criado con la televisión catalana que daba solo anime, entonces hay una cultura más fuerte incluso de manga y de anime, ya solo por tradición, ¿no? Y bueno, te comunico que hay mucha gente en el chat que cuando has dicho que eso es algo que se plantea Penguin y tal, están tirando el dinero ya, en plan, están diciendo que se gastan todo el dinero. En esto de recuperar mangas, que esto ha captado nuestra atención rápidamente, ¿se plantea el recuperar obras que en su momento se editaron por completo y no llegaron a funcionar del todo? ¿Canceladas? ¿Ambas? ¿Hay alguna editorial concreta que ronde la mente? Porque hay una que al chat y a nosotros de vez en cuando nos suena Glenat era, una tal algo así, Glenat, ¿no? sí. Un tal Glenat, EDT, no sé, sí, algo así. Algo así. algo así. Bueno, hay dos líneas. Una, editorial, libros o mangas que en su momento se publicaron, que o bien se paró la publicación porque estaban mal, o bien porque pasó lo que pasó con Glenat, EDT y todos sus sucedáneos. Y luego también hay otra, que es una licencia, por ejemplo, que tenemos contratada, que adelanto un poco y me van a matar a lo mejor por adelantarlo, pero se pidió durante muchísimos años en España y nunca se publicó. Entonces no lo podríamos llamar exactamente como un rescate, porque no es un rescate, porque no estuvo publicada, pero sí hubo un momento donde se pidió muchísimo, y por ser una serie quizás larga, no se llegó a publicar. Y cuando la contratamos, pues gente que más o menos controla de esto, pues decía, vais a ser muy felices a muchas personas, ¿no? Entonces, ese lo metemos dentro del saco un poco de rescates, pero realmente no es un rescate, sino son ciertas series que fueron un poco emblemáticas, que funcionaron muy bien en Japón, que funcionaron muy bien en otros países y que por alguna razón, o bien porque no era el momento, porque el mercado, porque eran series largas, que soy consciente de ese vértigo que da un poco publicar series muy largas y que si no funcionan, pues
pararlas, que es lo peor que Claro. puede pasar, pues ese tipo es un poco la línea de los rescates, ¿no? Y ahí, hasta ahí dejo caer. La gente está muy nerviosa en el chat ahora mismo. Están diciendo nombres o no pueden ni siquiera escribir. No. Así que... Y de hecho, ¿cuándo... Esto ya... ¿Cuándo podríamos esperar nuevo anuncio de licencia por parte de Distrito Manga? Bueno, nosotros ahora estamos trabajando para anunciar las licencias que publicaremos en julio, o sea que en breve las tendremos, julio. Y luego anunciaremos todo un poco el otoño y lo que haremos para el Manga Barcelona. Obviamente, pues en otoño vendrán los segundos, terceros tomos de lo que hemos publicado en junio y julio y algunas novedades. Y para Manga Barcelona tenemos ahí unas cosas interesantes. Más o menos, de las. Ahora ya casi acabamos y pasamos a las licencias anunciadas, que tenemos también cositas que comentar. Sí. Más o menos, ¿cuántas licencias tenéis que no habéis anunciado? Muchas. Muchas. Yo la juego. Muchas. Nosotros ten en cuenta que solamente hemos anunciado lo que vamos a publicar en junio, pero nosotros tenemos prácticamente el año, ya tenemos todo 2021, 22 contratado, digamos, más segundos volúmenes y tendremos incluso libros ya para el 23, o sea que tenemos bastantes licencias. Lo que pasa es que tenemos que ir un poco, tenemos que ir dosificando un poco la información, ¿no? Queríamos generar un poco la expectativa cuando, bueno, pusimos, que también eso quiero aclararlo, que fue adrede, a propósito, un poco algunas imágenes de los interiores cuando pusimos el banner. Nos gustó mucho el juego, ¿no? De que la gente fuera tratando de adivinar, que además nos quedamos sorprendidos que la gente lo sacó en 0, de hecho, lo comentamos aquí, dijimos... creo que no han cogido todavía la magnitud de qué es poner una foto de un manga. En 3 segundos se va a adivinar. En 3 segundos. Claro, esto lo hicimos un poco, no es una estrategia que haremos, porque evidentemente no funciona así este sector, pero claro, teníamos que anunciarlo, queríamos salir ya y bueno, nos gustó mucho el juego, ¿no? De la expectativa que generó la gente tratando de adivinar. Y bueno, tampoco tardamos mucho en confirmarlo y fue un poco ese juego inicial, ¿no? No seguiremos anunciando nuestras licencias así. El siguiente paso ahora es anunciar todas las portadas, que ya las tenemos aprobadas todas. Entonces iremos enseñando las portadas de los 5 de junio y bueno, iremos ya un poco sumándonos a cómo se suele hacer, a quien, cómo os gusta a vosotros que os contemos las cosas, ¿no? Y nos guardaremos información un poquito para irla dosificando, ¿no? con las licencias. Pero a tu pregunta sí tenemos muchas más cosas contratadas. Bien. Una pregunta justo que sale en el chat y que también te íbamos a hacer, tal cual la han redactado en el chat, es sobre la traducción. Ayer comentasteis que la traducción os importa mucho y bueno, yo puedo asegurar que a nosotros más incluso. Porque, bueno, últimamente además hemos tenido varios problemas y yo creo que no hay una queja mayor que la traducción. Es decir, un manga mal traducido es el peor error que te puedes encontrar en cualquier manga. Porque una cosa es que haya un descuadre, que haya un pixelado, que haya X, pero si no entiendes la historia, es lo peor que te puede pasar. Entonces, en ese sentido hablasteis de que os interesa mucho la traducción. ¿Manejáis algún nombre, por ejemplo, de traductor que podamos conocer o empresa traductora o vais a contratar con traductores de Penguin propios? Bueno, trabajamos con una empresa que trabaja todo el mundo con ellos, de traductores. En esta primera fase un poco, porque queríamos salir pronto y queríamos poder traducir. Pero bueno, también estamos abiertos a trabajar con otro tipo de traductores. Nosotros, como yo decía ayer y en otras charlas, yo vengo del mundo editorial, vengo del mundo literario sobre todo, luego ya entré en el mundo de la novela gráfica y he trabajado en los últimos, bueno, sigo trabajando en Salamandra, pero bueno, los últimos casi 10 años en Salamandra, donde para Salamandra como editorial era fundamental el tema de las traducciones, el tema de la legibilidad en las lecturas de los libros, el tema de las correcciones, tanto de estilo como ortotipográficas. Y yo, digamos que crecí así, o sea, como editora me he formado así. Entonces, para mí en el manga es fundamental lo mismo.
De hecho, nuestros libros pasan como por muchas correcciones, una primera corrección de estilo, una segunda corrección de estilo, luego la maquetamos y tenemos una corrección ortotipográfica en la cual si vemos cosas de estilo también la trabajamos. Somos absolutamente conscientes que el mundo del manga, el mundo gráfico, hay muchísima oralidad y tiene que ser muy natural todo el lenguaje. No puede ser calcos del japonés, ni calcos del inglés, ni calcos de otros idiomas. Entonces, bueno, nosotros tenemos esa, y ahí sí os puedo asegurar que tenemos ese sello de calidad, porque trabajamos y lo vengo trabajando desde antes, donde hay muchas correcciones, aparte de partir de una buena base en la traducción. Entonces, una buena base de traducción más las correcciones. Entonces, bueno, es una cosa fundamental para mí como editora poder saber y tener la conciencia tranquila de que estamos ofreciendo un tipo de libros que estén bien traducidos, que estén bien corregidos, que sean naturales, que no sean calcos del japonés, que no se utilice un Google Translate, que sé que pasa, Sí, para traducir los lo libros. hemos visto. Entonces, creo que en ese sentido os podéis quedar tranquilos porque es una metodología de trabajo que no es nueva para nosotros en el manga, sino que la venimos utilizando desde hace mucho tiempo, ¿no? Justo habían preguntado, pero hay correcciones, así que yo creo que has dejado, y está diciendo la gente que dejan muy tranquila a muchas personas. Sí, sí, Ya, incluidos nosotros, ¿eh? y tenemos correcciones de estilo, que eso es fundamental, que es un tipo de correcciones que muchas editoriales literarias incluso, o sea, no hablo solamente del manga o de lo gráfico, se saltan, sino que pasa de la traducción a la corrección ortotipográfica. Y nosotros tenemos muchos ojos que ven y que se leen porque de verdad que es fundamental para nosotros. O sea, no nos importa tener una licencia top si está mal traducida. Es que ya la top pierde el top por estar mal hecho una traducción. Muy bien. Muy bien, y se entiende que en cuanto a maquetación y rotulación, que es algo que también están preguntando por el chat, será realizada también por profesionales del sector, se entiende, ¿no? Esto, o sea, entendemos que por ahora nos prometen unas ediciones cuidadas y estamos contentos con ello. Exacto, por profesionales del sector. Obviamente sé que antes hemos cometido errores en Penguin, que hemos occidentalizado el sentido de la lectura. Ahora mismo, obviamente, eso no va a pasar. Eh, y bueno, utilizando un poco todo el lenguaje y todos los recursos que el manga, digamos, o esta categoría brinda, y lo vamos a hacer a nivel de rotulación. Yo creo que hay una cosa muy importante, es que yo tengo experiencia mucha en la parte de la novela gráfica, que al fin y al cabo, aunque son tipos de contenidos muy distintos, pero trabajar cada página es como si trabajaras una cubierta, porque tienes que estar pendiente de mil cosas, de que el texto del bocadillo no se salga, de que esté centrado, de que quepa, o sea, muchos elementos que hay que tener en cuenta. Yo creo que en ese sentido, de verdad, que es la parte que menos me preocupa a nivel de como directora de este proyecto. Creo que ahí estamos súper bien cubiertos, tanto a nivel de traducción, de corrección, de maquetación, de rotulación y de preparación de artes finales. Y luego de la elección también de las imprentas, de la elección del papel. Soy una friki de la producción, entonces me encantan los papeles, me encantan las texturas, o sea, trabajar con eso. Entonces ahí sí creo que puedo garantizar que podemos sacar tipo de libro de mucha calidad, ¿no? Otra cosa es lo que vosotros ya con vuestros estándares de calidad, pero también todo feedback es bienvenido. O sea, que cuando salgamos, cualquier tipo de comentario es muy bienvenida porque es fundamental para nosotros. Eso nos lleva a lo que tú comentabas Sí, y de ya la hecho, última, antes de pasar a las obras. sí, ahora ya pasamos directamente a lo que son las licencias que tienen anunciadas, pero de hecho eso me parecía interesante porque sí es cierto que, claro, ha habido como una diferencia entre el trato del lector con la editorial de años previos a la actualidad, ¿no? Sí es cierto que las editoriales actualmente tienen un trato un poquito más cercano a través de las redes sociales con los lectores, ¿no? Y también nos ha dado quizá esa confianza a los lectores de poder ser un poquito más críticos con lo que se saca, ¿no? Poderlo publicar y decir, oye, y mencionar a la editorial, este fallo, tal. Seguro que en cuanto al estudio de mercado que han hecho y que han hecho hincapié en que está presente, saben que en redes sociales los lectores nos movemos de forma intensa, ¿no? Entonces realmente tienen pensado tener como algún buzón de sugerencias
o van a tener a alguien viendo y recogiendo esas sugerencias por redes sociales, o simplemente van a centrarse en lo que el feedback que dé el lector simplemente a nivel mercado? No, nosotros, bueno, tenemos un community que está especializado y es el que lleva todas nuestras redes, o sea que él también acaba de empezar con nosotros, o sea, cuando lanzamos la nota de prensa y bueno, estamos súper contentos con él y él pues me va comentando y nos va comentando a todo el equipo pues dudas, preguntas. Luego de momento, para temas de prensa y comunicación, estamos dando el correo de la persona que lleva la prensa y la comunicación de Distrito Manga, que es de Salamandra también. Y luego estoy valorando, dado lo que comentas, crear un buzón genérico, pues distritomanga.co, Penguin Random House o algo así, para que a través de ahí vayan llegando las sugerencias. La verdad es que a nivel editorial y personal, nadie está exento de equivocarse y que puedan surgir cosas. Entonces, pues evidentemente, más que poner un post en Twitter, vaya error garrafal que ha hecho Distrito Manga, no vuelvo a comprar un libro suyo, pues que si podemos recibir todo ese feedback, ¿no? A través de, y sí estaremos muy pendientes de todas vuestras sugerencias y de todo esto, ¿no? Además, en lo del buzón está bien porque la mayoría de mensajes los podrás borrar rápido porque simplemente serán Hajime no Ip o Kamisama Hajime Master, algo así. Entonces, la mayoría los podréis borrar rápido, ¿no? No serán demasiadas sugerencias. Bueno, pasamos ahora sí a lo que son las licencias que nos ha ofrecido Distrito Manga. Empezamos fuerte con el incidente de Darwin, ¿no? Darwin Jigen. Nosotros teníamos muchísimas ganas de que esta obra estuviera por España, sin duda. Nos planteábamos que podía llegar, claramente, pero por supuesto no con Distrito Manga porque no la teníamos ubicada. Nada, nada. Así que bueno, fue toda una sorpresa. Y con esto justamente nos planteamos, sobre todo con Shun Umezawa, aunque hay otros autores, otras autoras en concreto, que vuelven a España y que estaban en otra editorial. ¿Cómo funciona un poco el sacar una licencia que tiene ya otra editorial a ese autor? Porque realmente se habla un poco de que en España están los autores un poco amarrados a las editoriales, ¿no? Incluso pues se ha hablado de editoriales que tienen un feedback con la otra editorial, ¿no? Esto es algo que pasó, por ejemplo, con SC y Milky, ¿no? Como SC se puso en contacto con Milky cuando querían sacar a X autor. Entonces, ¿a ustedes les pasó? ¿Realmente se pusieron en contacto con Planeta, Norma, SC? ¿O simplemente pues ha ido un poco por libre y no ha habido ningún problema respecto a estos autores? Pues de momento no hemos tenido ningún problema. O sea, nosotros, como comentaba al principio, elegimos de diferentes editoriales qué títulos nos interesaban, preguntamos si los derechos estaban libres, nos contestaron en unos que sí, en otros que no. En los que nos dijeron que sí, podéis pasar oferta ya, pasamos oferta y bueno, digamos que fue así, ni siquiera fue nos decían que podría haber un competidor, eso sí nos dijeron en varias ocasiones que había un competidor y que luego nos dirían el resultado y cuando nos dijeron el resultado pues fuimos nosotros, ¿no? Eh, no creo que haya sido tampoco un tema de lo típico de que te piden un pastizal de dinero por traerte este autor a tu editorial. Digamos que todas estas licencias han sido en un estándar normal más o menos de contrataciones, ¿no? Nosotros nos enamoramos de este libro. A mí personalmente me llamó muchísimo la atención. Me parecía como un libro muy interesante, también un poco para captar otro tipo de lectores, no solamente lectores de manga, sino que es que toda esa historia que hay detrás, toda esa ciencia ficción, gráficamente es brutal también. Me parecía que a un lector, más allá del propio lector de manga, podía engancharle ese tipo de libro. Yo me enamoré del libro, me enamoré de Charlie, el personaje, me parecía una obra muy original, gráficamente me parecía muy potente y bueno, nos dijeron que sí y sabíamos que estaba nominado a los premios, sabíamos que había ahí como cierta interés en Japón, que había estado también seleccionadas en unas listas de mejores obras. Eh, y la verdad es que fue una sorpresa el premio, muy grata, Claro. porque competía con otras editoriales, con otras obras que a lo mejor tenían más recorrido o sonaban más fuerte, ¿no? Y yo creo que es un libro que nos puede dar muchísimas alegrías y estoy muy, muy contenta
con poderlo publicar y poder lanzar Distrito Manga con este libro. O sea, empezar a publicar con este libro porque creo que es una buena también declaración de intenciones de qué es lo que queremos publicar. Bueno, nosotros somos muy fan de Umezawa, ¿eh? Y de hecho fue la licencia que más nos impactó enseguida que la vimos, porque llevábamos tiempo y de hecho le pedíamos a ECC, vais a sacar más Umezawa, y era, pero si está casi todo, ya, pero no está todo, y lo queremos todo. De hecho fue el club de lectura aquí en el canal, un manga de Umezawa, y os queríamos preguntar, ¿habéis leído las obras que están publicadas en España de Umezawa? Yo te soy sincera, yo no. Uh-huh. Yo sé que Raúl sí y sé que Claudia está en ello. Yo no he leído lo suyo, siento, pero tengo que ser sincera Era para aquí. preguntar a nivel personal cómo encajaba esta obra, pero si puedes responder a lo mejor por ellos. ¿Han pensado que esta obra es la mejor de Umezawa, de las que se han editado? A mí Raúl me ha dicho que sí. Uh-huh. O sea, me ha dicho que sí, que también se nota que ha evolucionado muchísimo como autor con esta obra. Uh-huh. Y pero bueno, no te puedo decir más, o sea, y sí, Me vale. me has hecho una pregunta difícil y yo he tenido que contestar con toda la honestidad posible, no me he leído las obras del autor. Está bien porque al final, bueno, lo previo de Umezawa ha sido principalmente algo corto, ¿no? Nosotros, de hecho, como lectores, yo creo que a la gente que le ha llamado la atención Umezawa, justamente lo que pedíamos era algo más largo del autor, porque se notaba que es un autor que podía dar más, ¿no? Era algo que te mostraba una pequeña pincelada de algo mucho más interesante que podía desarrollarte, ¿no? Entonces estamos muy contentos con esta y sin duda, pues, bueno, para la gente que no haya leído nada de Shun Umezawa, te animamos a echarle un ojo porque es un autor curioso cuanto menos, ¿no? Sí. Y es que de hecho habíamos escuchado ya de por sí que esta era su mejor obra de momento. Entonces, por eso te preguntaba eso, pero obviamente no se puede leer todo en esta vida. No. Yo no me la he leído, pero te puedo garantizar que como lectora en general, no solamente de gráfico y de manga y tal, a mí me ha impactado mucho esta obra. Me ha gustado muchísimo, me parece que está bien desarrollada, me parece que está muy bien dibujada. No sé, creo que es una obra muy redonda. De momento son 4 tomos, está todavía abierta. Vamos a ver cómo la termina, cómo la culmina, pero de momento, por lo menos los 2 primeros tomos que nos hemos leído, está muy bien. Nos morimos de ganas. Sí, es un autor del que nosotros confiamos muchísimo. O sea, esta obra yo creo que es una apuesta. Bueno, esto ya es nivel personal, ¿no? Pero para mí es una apuesta segura. Sí, ahí también. Y se pedía en los salones. Sí, era muy pedido. Pues, muy bien. Pasamos a la siguiente, a Shikimori. Es más que una cara bonita. Justo es curioso porque esta obra no la conocíamos hasta unas semanitas o menos antes de que la anunciaseis. Y que de vez en cuando, una cosa que hacemos, y eso viene para la pregunta que voy a hacerte, de vez en cuando nos gusta, de hecho lo hemos hecho aquí en el canal alguna vez, revisar un poco qué se cuece en Estados Unidos. Sí. Y ver las licencias que más nos llaman, etcétera. Y justamente pues Shikimori estaba en la tienda de My Anime List y fue, uy, qué arte, ya es la portada, ¿no? Uy, ¿qué es esto? La portada ya automáticamente es, a ver, sinopsis, ¿dónde está la sinopsis? Y nos llamó mucho. Entonces, en ese sentido, aparte del mercado español y de Japón, ¿os fijáis en qué funciona en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo? Sí, sobre todo estas primeras licencias que son de Kodansha, cuando una obra de Kodansha pasa a Kodansha Estados Unidos, pues significa que la obra está teniendo un poco de proyección mucho más allá de Japón, ¿no? En este caso realmente, como estaba publicada en Estados Unidos, pudimos un poco leerla más fácil o todos entrar en la obra más allá de Raúl. Y la verdad es que a todos nos encantó, porque realmente es una obra en la cual están como intercambiados todos los papeles, los roles, ¿no? De los personajes. Ella es imposible no enamorarse de ella, es imposible no cogerle un cariño ahí especial a ese personaje que siempre está ahí tratando de salvar la torpeza, ¿no? De su novio. Y su novio también tan a gusto siendo tan torpe, o sea, que es que no están los roles muy intercambiados, pero está muy bien hecho, ¿no? Es la serie más larga que hemos anunciado ahora, porque son 12 tomos abiertos. Me preocupa, lo reconozco, un poco cómo va a evolucionar y cómo puede terminar al ser tan larga,
también el anime fue una sorpresa, no sabíamos que el anime se iba a estrenar tan pronto aquí en España. De hecho, se estrena antes de que salga el libro. He visto, no sé si habéis visto el tráiler, pero es que está Sí, súper bien hecho. sí, O sí. sea, yo creo que está muy bien hecho. El Mm. dibujo y el arte de toda la parte del anime está muy bien. Y yo creo que es una obra que nos puede dar muchísimas alegrías, eh, a pesar de ser este shonen, porque es un shonen con pinta de shoujo. No sé, estamos muy contentos porque también lo que siempre decíamos es que buscamos como las típicas demografías, ¿no? Pero que tenga como un punto o algún contenido que brinde algo más, ¿no? Ujú. Y en este caso, los roles intercambiados, esa torpeza tan ingenua del personaje masculino, no sé, nos ha gustado mucho. Aquí aprovechan por el chat para preguntar un poquito, intentar investigar. Y dicen, aparte de esta, ¿tenéis alguna otra que tenga anime? ¿O que la hayáis pillado por el anime? ¿Alguna licencia? No, de momento que sepamos, no. O sea, muchas licencias nos dicen que llegará al anime Ujú. en un año o así, o sea, que está ya cerrado que habrá anime, pero no las hemos contratado porque el anime esté, ¿no? O sea, somos conscientes de que también es un tema de doble filo, ¿no? Si el anime es muy bueno, se disparan las ventas, pero si el anime es muy malo, también puede persuadir a mucha gente de no comprar el libro, ¿no? Eh, entonces, bueno, no, tampoco, no sacamos un listado de qué es lo que tiene anime para contratar las licencias. Vuelvo a insistir en que son obras que nos enamoran por alguna u otra razón. Creo que es mucho más fácil defender un catálogo si crees en él y estás Ujú. enamorado de él. Entonces, pues obras en las que no creamos es muy difícil que las podamos sacar adelante desde Distrito Manga, ¿no? ¿Paso a la siguiente licencia? Sí, Vamos allá. Ranger Reject. sí, vuelve Neji Haruba y esto al final nos pareció curiosa y queríamos saber un poquito cómo pensaban encajarla dentro de lo que es el mercado español, ¿no? Porque sí es cierto que quizás no es una obra, nos esperábamos a Neji Haruba de vuelta porque al final Las Quintillizas ha funcionado muy bien, pero Ujú. quizá lo que es con esta obra no tanto. Entonces nos parecía nos entraba la duda de cómo es que Distrito Manga había apostado por ella, si es porque realmente tienen quizá un enfoque hacia esas personas, pues que tiramos un poco por el tema de Power Ranger, que El Tokusatsu. claro, que nos interesa esta parte del Sentai, incluso Osokomi, que es otra editorial, está rescatando muchísimo de Ishinomori, justamente El origen del Sentai, ¿no? exacto, del origen del Sentai, o es realmente más bien encajando, aprovechando el triunfo de Haruba con Las Quintillizas e intentando mostrar otra cara del autor que podría funcionar. Bueno, nosotros realmente lo que queríamos, porque eso también es verdad, eh, lo que más funciona en el mercado es el shonen y lo que más difícil teníamos de conseguir potente era un shonen. Ujú. Entonces nosotros hicimos muchos análisis de muchos shonen, este nos gustó mucho, pasamos oferta y pensábamos precisamente que no lo íbamos a tener porque Las Quintillizas ya estaba publicado y ya tenía otro editor y tal. Y aquí lo mismo, nos pareció interesante el planteamiento, ¿no? El planteamiento de estos losers, bueno, realmente en Estados Unidos se llama Go Go Losers y los han criticado muchísimo, ¿no? El título y por eso aquí lo llamamos Ranger Reject. Eh, Todo este concepto, ¿no? De los Power Rangers, que también hay un imaginario colectivo ahí de una época, pero también así como torpes, como bueno, nos pareció interesante el planteamiento y creíamos que era un shonen con el que podíamos salir eh, con también con un autor reconocible y con un autor conocido y bueno, realmente fue un poco así. No sabemos cómo va a reaccionar los lectores, porque obviamente el registro es muy diferente a Las Quintillizas Ujú. y bueno, veremos, pero desde luego también está garantizada la diversión aquí, ¿no? Con estos alienígenas y estos Power Rangers un poco losers. Yo veo gente diciendo que se van a dejar los dineros. Entonces. Ah, bueno, pues eh, mira, y- eso está bien. por cierto, a la gente que se ha suscrito y el follow, gracias. Hoy tenemos desactivados los sonidos de las alertas para que no molesten demasiado en la entrevista, pero vemos, ¿eh?
Y de Vale. hecho, con respecto a Ranger Reject y a Neji Haruba, yo de hecho Las Quintillizas es un manga que nos gusta bastante. Lo tenemos y yo creo que prácticamente el punto más fuerte del manga es el dibujo. Sí. Nos flipa el dibujo de Neji Haruba completamente. Y echábamos en falta también más obras de él. ¿Os planteáis traer algo más del autor? Sí, nosotros vamos a ver un poco cómo reacciona y cómo se comporta el mercado, pero desde luego es un autor en el que creemos, desde luego volvemos a lo mismo, gráficamente nos parece potentísimo, encaja perfectamente como autor y como contenido en lo que es Distrito Manga, y ¿por qué no? O sea, ahora mismo no tenemos en nuestro radar eh, más obras suyas porque Ujú, ya tenemos, como decía antes, muchas otras cosas contratadas claro. eh, de novedades, pero ¿por qué no? Sí, sí, no, es un autor que nos gusta, un autor que ¿por qué no apostar, no? Y este Ujú. libro realmente, por ejemplo, a Raúl y a nuestro diseñador, que también es experto en manga, le gusta mucho, o sea que veremos a ver, y es un shonen que puede ser muy interesante salir con este shonen. Perfecto. Ujú. Bueno, pasando a la siguiente también, Joy. Ay, Joey, nuestro Probablemente yo Joey. creo que nos han llamado todas, pero después de Darwin, esta ha sido la otra nuestra. Maravilloso, con tremendo dibujo. Queríamos preguntar, ¿el tema de venderlo como one shot más secuela es un Sí, tema a nivel estrategia de mercado? Porque es cierto que vemos que muchas editoriales utilizan el término one shot para venderlo como tal. ¿O es que realmente realmente es un one shot es y un, luego, es un solo capítulo? si es un libro autoconclusivo, o sea, el primero que sacamos es un libro autoconclusivo, eh, es un one shot, la historia terminaba allí. La propia Etsuko cuenta en la cubierta que se quedó con ganas de contar más, entonces por eso hizo la secuela. Pero realmente la obra estaba concebida para ser un one shot. Lo que pasa es que yo creo que pensó que la historia daba un poco más de sí, ¿no? Mm. Y continuamos un poco con esta historia de amor curiosa y entre estos dos personajes, ¿no? Pero realmente no es una estrategia comercial, realmente también en Japón es así. La historia es autoconclusiva, el Joy 1 cuenta toda esa primera parte que tenía que contar y luego ya quiso seguir dándole un poco más de vida a los personajes y por eso sacó el 2. Pero no va a haber un 3, o sea, ya está cerrado, o sea, son dos one shots, digamos. Bueno, hay mucha gente comprándola ya Sí. en el chat. Nosotros el argumento sobre todo nos encantó, además del dibujo. Y lo que sí que tenemos una pregunta, a nivel también pues sacarte información si se puede. Este manga, por ejemplo, nos llama muchísimo, además que sean 2 tomos. Pero sí que hemos venido quejándonos un poquito, porque obviamente el BL ha pegado muy fuerte, todas las editoriales se han subido al carro, incluso las que no querían o se mostraban más reticentes, han acabado por licenciar BL porque ven que vende, porque la gente quiere Uh BL. -huh, Claro. uh -huh. Pero esto es una queja que tenemos nosotros personalmente prácticamente y en el chat, que es que hay muchos que son solo, o sea, hay una fiebre del monotomo que decimos, ¿no? Entonces que hay muchísimos BL en monotomos. Entonces, claro, la mayoría cuando son historias, este por ejemplo destaca por la historia original especialmente y ya la portada, etcétera. Pero hay Sí, muchos sí, que se acaban solapando en cuanto a que son historias, pero esto pasa en general en el mundo de los monotomos. Muchos monotomos de amor, pues al final, pues es que directamente el género del amor se basa en los clichés, en lo que busca un lector del amor. Pero cuando son, al final, nosotros lo que nos produce, a veces hemos tenido épocas de leer muchísimos monotomos, porque es una forma barata de conseguir muchos autores y muchas obras, uh pero -huh. uno se acaba cansando. Y creemos que faltan BLs largos, BLs de más de un tomo. Entonces, ¿hay planteado algún BL larguito? Sí, pero también yo creo, y a lo mejor aquí me equivoco, que tampoco en Japón se hacen BLs muy largos. No, no es No es algo no es muy lo normal. típico. Entonces es verdad que cuando nos hemos Ujú, enfrentado, porque eso sí es seguro que en Distrito Manga sacaremos más BLs, cuando nos hemos enfrentado a los que nos interesan, muchas veces son one shot o tres tomos como máximo, Ujú. pero sí tenemos algunos más largos, de 5 tomos o así. Tenemos un BL de 5 tomos. ujú.
Suena bien Un BL de eso. 5 tomos. Ya lo han sacado. Ya está, ya saben cuál es. Es que yo tengo que aprender a quedarme un poco callada, No. pero bueno. No saben cuál es, pero ya, Ya tienes a gente. ya tienes a gente entretenida durante un par de días. Buscando. Pasemos a la última de las licencias, que es Love in Focus. Sí. Love in Focus, de otra autora ya publicada aquí, con el de Mi Chico Lobo. Sí. Y en este caso, un shoujo además que lo que parece más curioso es el tema de la fotografía también, es ese toque que cambia un poquito. Además, justamente una de mis obras preferidas que está saliendo en España actualmente también es una historia de amor de fotografía, que es Insomaniacs After School. Así que con que esto se parezca un poquito en cuanto a calidad, me encantaría. Además, la autora tiene un dibujo espectacular, ¿no? Que es al final lo que más llama. ¿Qué nos puedes contar un poquito de esta Bueno, esta esta obra? historia también nos enamoramos de ella, sobre todo Claudia también. Aquí dentro del equipo de Distrito Manga, cada cual, y es muy curioso porque cuando presentamos las novedades o a la red comercial o a libreros, cada cual sale. Este es el favorito de Cata, este es el favorito de Claudia, este es el favorito de Raúl. Claro. Cada cual tenemos nuestros favoritos. Yo puedo decir que Claudia es la gran defensora de este libro. A mí también me flipa. Volvemos a lo mismo. Queríamos buscar el típico shoujo, que es la típica historia de amor, de instituto y todo esto, pero que tuviera como un elemento también diferenciador. En este caso era la fotografía, también con muchos elementos interesantes, como puede ser pues esa herencia, ¿no?, que le deja a su abuelo, no solamente el aparato físico, ¿no?, la cámara de fotos, sino que también esa pasión por algo. Entonces eso nos parecía muy bonito, como ella siente un poco el refugio, ¿no?, en no saber estar un poco, en encontrar su lugar en el mundo, ¿no?, y es a través de la fotografía que lo canaliza, como sus amigos le ayudan a canalizar esa pasión, y va a un instituto especializado en fotografía, y como allí pues empieza a surgir este triángulo tan interesante, ¿no? Entonces nos parece muy bonito, bueno, lo que decíais, gráficamente es un libro potentísimo, es un personaje también del cual no te puedes no enamorar, ¿no? Porque además la portada es preciosa con esa cámara de foto, ¿no? Ahí, y con los otros dos personajes masculinos detrás. Entonces es un libro que nos ha enamorado. Ella es un personaje alucinante también, también esas un poco, ¿no?, pensamientos, ¿no?, de esa herencia emocional también que le deja su abuelo. Entonces, bueno, ¿qué más puedo decir? Nos tiene un poco enamoraditos también. La verdad es que la portada se ve preciosa. Sí, es que claro, el dibujo, ¿no? El dibujo llama muchísimo la atención, es precioso. Sí. Y bueno, en cuanto a licencias, que realmente es como si lo hubieseis anunciado, entre comillas, ¿no? Lo han anunciado. Que son las licencias que ya teníais. Sí. Las que sacasteis en formato occidental, ¿no? Vale. Sí, te has asustado, ¿eh? ¿Qué hemos dicho? Pies descalzos, All Boy y Dorororo. Sí. En este caso, ¿vais a sacar las tres? ¿Tenéis planteado sacar las tres? Porque, por ejemplo, Dorororo es una que la gente pensaba que la iba a tener Planeta, porque el Planeta siempre ha dicho que tiene todo lo de Tezuka, que va a sacar todo lo de Tezuka, y pues nos sorprendió ver esto. Y también nos alegró ver, sobre todo por Pies Descalzos, All Boy, que bueno, por Pies Descalzos, como tenemos la edición, nos da rabia que vaya a salir una mejor. Me costó. Pero de esto, ¿qué nos puedes comentar? Esto que os puedo comentar. All Boy y Pies Descalzos la sacaremos. Con Dororo estamos en un tema digamos, de negociación, porque no sé muy bien, estamos investigando un poco la situación contractual de estos tres tomos. Uh-huh. Lo que sí es seguro es que ya Pies Descalzos y All Boy sí, y vendrán en otoño. Y haremos un replanteamiento a nivel vamos a leerlas otra vez para mirar cómo están las traducciones, y luego el replanteamiento a nivel de maqueta para ponerlas en formato de lectura japonesa. Uh-huh. Qué bien. Y bueno, la intención es las tres, pero estamos terminando de pulir o de mirar cosas con Dororo, ¿no? Porque son contratos muy antiguos y tenemos que ver cómo se rescatan. Guay, no, son buenas noticias todo. Sí, claro, es que yo creo que esto
pasó muy desapercibido ayer cuando es una notición realmente, ¿no? Que Sí. se recuperen estas licencias. Al final es como licenciar otra vez Hadashi no Gen, Claro. que está descatalogado, ¿no? Porque aún las otras las vemos en librerías, pero Hadashi No, no Gen no la encontramos. No, me costó No. mucho encontrar. Y es una que además la pedimos y se pide mucho porque es una obra clave, ¿no? Muy importante, sí. Y de hecho, una cosa que te queríamos preguntar es a nivel planteamiento, incluso casi como sugerencia si no está planteado. En Hadashi no Gen, una cosa, hay un pequeño articulito al principio, un pequeño prólogo de Art Spiegelman. Y es el tema de ensayos / entrevistas de autores, es algo, un contenido extra que nos encanta en los mangas y que en otros países sentimos que se hace más que en España. ¿Os lo habéis planteado el tema de poner algún ensayito en según qué obras o alguna entrevista A ver, de autor? a nosotros toda la parte extra que se puede aportar nos interesa. El tema es si Japón no lo permite. Como sabéis, tenemos que pasar por muchísimas aprobaciones, todo, está como todo muy controlado el tipo de contenidos que salen. Entonces, claro que lo planteamos y nos interesaría sobre todo también pues, lograr que un Art Spiegelman haga algo para un manga, ¿no? Que también hay un trasvase total de lectores y un trasvase Claro. y una conversación como muy fluida entre diferentes formatos, ¿no? Pero todo pasa por Japón. Entonces, lo que sí te puedo garantizar es que tenemos un equipo súper creativo, que siempre estamos pensando en ideas para hacer, para aportar, para darle un plus incluso a nivel comercial a los libros. Y todo eso lo plantearemos con Japón y dependiendo de lo que nos digan, saldrán o no saldrán. Pero a nivel creativo sí tenemos todas este tipo de ideas y nos interesa, creemos que aporta algo y creemos que también volvemos a lo que decía antes, que puede haber un trasvase importante también de lectores, que no solamente el lector de manga esté aquí, sino que un lector de novela gráfica o incluso literario, ¿no? Se acerque al manga a través de estos pequeños aportes, ensayos o entrevistas, nos parecen interesantes. Pero todo depende de las aprobaciones de Japón. Qué bueno. Nos ha dado un Sí. muy buen feedback. Y bueno, ya que estamos en plan aprovechando, ¿no? De cosas Momentos que sí, finales que no. así para preguntar alguna cosilla más. Claro, el tema, bueno, el Yuri ha sido algo que yo creo que salió desde que apostasteis, ¿no? Por, bueno, los géneros más conocidos, las demografías más conocidas. Sí es verdad que mucha gente directamente comentó, oye, ¿y el Yuri? El tema del Yuri, ¿se lo plantearon para que salieran estas primeras tandas o viendo la demanda del lector justamente cuando salieron estas primeras licencias dijeron, bueno, pues a lo mejor el Yuri es algo que tenemos que No, no, hacer? no. Teníamos, nosotros lo que hemos hecho y lo que se hizo fue pasar varias ofertas de todos los libros que queríamos. Algunos nos han concedido, bueno, ha sido un poco así. Y hay otras que Japón tarda muchísimo en responder a la hora de conceder o no las licencias, incluso las aprobaciones. He visto que hay un par de editoriales que retrasan sus novedades porque Japón no le ha hecho las aprobaciones. O sea, que es que los ritmos, ¿no? Entre Japón y nosotros son muy diferentes. Pero nosotros, antes de que saliera toda la polémica, un poco de cuando anunciamos si el jury, ya teníamos pasadas ofertas por algunos juries. La verdad es que fue un error a lo mejor de cálculo, ¿no? Que cuando pusimos, de hecho, mucha gente nos decía, no pongáis en qué demografías os vais a centrar porque os dejáis alguna fuera y puede haber una confusión. Lo que hicimos fue un poco más genérico, ¿no? Pero el jury estaba contemplado y tenemos pasadas ofertas por algunos juries. Tenemos que esperar a ver si nos las conceden o no. Eh, pero sí, la idea es en otoño intentar salir con un jury. Justamente por el tema de las demografías también había mucha gente hablando, me incluyo por supuesto, porque soy una fiel defensora del Yosei, y es algo que me preocupa mucho siempre en España, ¿no? Esa falta de Yosei que poco a poco estamos viendo que se va recuperando, ¿no? De forma tímida. Me encantaría que Distrito Manga también apostara También por eso. tenemos algunas ofertas pasadas. Nosotros no vamos a discriminar y vuelvo, insisto, ¿no? Las obras que nos gustan, es que da igual que sea shonen, que nos Genial. gustan, que creamos que es una historia que puede aportar, que gráficamente sean potentes y no queremos centrarnos en una sola línea porque lo que nos gustaría es de Distrito Manga, que es un poco lo que estamos haciendo con el Salamandra Graphic incluso con Salamandra como narrativa o como muchas otras áreas, es contar historias o publicar historias que nos gusta leer y que nos gustaría que la gente leyera, ¿no?
encasillarnos en una demografía concreta, o porque el shonen está funcionando mucho, ponernos como locos a buscar únicamente shonen. No es nuestra línea. Nuestra línea es apostar por lo que nos gusta, por lo que creemos que aporta interés al lector, y si es un shonen, bienvenido, pero si es un yosei, bienvenido, si es un BL, bienvenido. Lo que sí tenemos claro, y eso también lo decía ayer, es que en una primera fase, y creo que también por un poco el público al que queremos ir dirigidos, pues no tendremos sexo explícito brutal, no tendremos una violencia extrema que solo sea tripas pues porque bueno, de un momento queremos tener un público un poco más amplio, ¿no? Ya veremos un poco también el mercado, no para estar en evolución, no sabemos cómo se va a desarrollar en un futuro también el mundo del manga. No descartamos nada, pero pues ahora mismo en Distrito Manga no encontraréis pues sexo explícito o violencia descarnada, ¿no? Que tengamos que poner un curso parental advisory o algo así. En cuanto penúltima pregunta, ya te hacemos la última, que es muy fácil, es de un sí y no, y ya te dejamos. Vale. En cuanto ayer dijiste que es una de las preguntas que siempre nos encanta que hace Ramen, sobre tu manga preferido, última lectura, etcétera, y comentaste El hombre sin talento de Yoshiharu Suge, que nosotros le damos mucho la tabarra a nuestro chat con El hombre sin talento y con Yoshiharu Suge en general. De hecho, se meten mucho con nosotros por hablar de Gekiga, de Garo y de todo esto. ¿Hay alguna posibilidad de que Distrito Manga se meta en cuestiones de Gekiga, manga alternativo, etcétera? Ay, qué pregunta más difícil. Eh, por querer, totalmente. Pero Galonero es una gran amiga, una gran editorial, ha hecho muchísimo, y yo creo que han sido los primeros que han puesto sobre la mesa este tipo de contenidos, que yo no me atrevería ahora mismo a competir con ellos, digamos. Entonces, por el tipo de manga que es y por el tipo de contenidos, es mi pasión, digamos, pero a nivel, digamos, más negocio y más tal, yo creo que prefiero respetar un poco esa línea que han abierto ellos y que le están haciendo tan bien, y que yo creo que es un poco fair play también, ¿no? Sí, sí. En este caso. Así que por querer sí, pero de momento no me lo planteo por no interferir, ¿no? En otras editoriales que lo están haciendo muy bien. Y ya última pregunta, muy fácil. Se nos ha dicho constantemente que las editoriales mienten mucho. Que normalmente mienten porque pues, no pueden desvelar cosas, entonces mienten para bien. Dicen mentirijillas en plan, no tenemos nada, no tenemos tal porque tal. Y sí que lo tienen. Entonces, ¿hoy has mentido en algún momento? No. Ah, bien, bien. Una editorial íntegra. No, de hecho, tanto es que no me he mintiendo, mentido que he dicho que no me he leído. Sí, sí. O sea, que he quedado yo un poco mal por decir No, que no no has me lo he quedado, no has quedado mal, no leído. has quedado mal. Podría haber fingido que sí, no. Yo creo que también una base fundamental de los editores es la honestidad. Evidentemente hay datos que no podremos dar, o números de ventas, pues simplemente, pero no es porque no queramos que los lectores lo sepan, es simplemente para no darle información a la competencia, ¿no? Es más eso que otra cosa. Pero yo creo que también los editores tenemos que ser honestos, tenemos que ser coherentes con nuestros planteamientos, tenemos que, y creo que eso es fundamental, ¿no? A la hora también de ganar la credibilidad como editores. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es no, y de hecho me dejé al descubierto por no haberme leído una obra que creo que me debería haber leído, pero no, de momento no. No se puede ir a por todo. Nosotros somos los primeros que nos encantaría manejar todo manga, pero un poco complicado con todo el mercado como está. Pues muchísimas gracias por dedicarnos A tu vosotros. tiempo y Sí. esperemos volverte a ver por aquí, por el canal. Sí. Cuando o alguno de tus queráis. compañeros, porque ya ves, nos hemos dejado un montón de preguntas sin hacer. Nosotros... No os preocupéis, que si me volvéis a invitar a mí o a alguno de mis compañeros, estaríamos encantados de volver. Y muchísimas gracias a vosotros por todo. Muchísimas gracias. Bueno. Y a la gente del chat, gracias por estar ahí. Os vamos a dejar con Ramen, justamente, que están hablando. Sí. Así que
espero que hayáis disfrutado de la entrevista y nos vemos el jueves, que también tenemos otra entrevista. Así que... Kitsune Manga. Así que les esperamos por aquí de nuevo. Muchísimas gracias de nuevo, por supuesto, a Catalina por haber estado aquí, porque de verdad ha sido genial la experiencia. Así que muchas gracias. Y esperamos con muchísimas ganas esos nuevos mangas de Distrito Editorial, sin duda. Distrito Manga. Te has metido lo de editorial en la cabeza, ¿no? Sí, es verdad, Distrito Editorial. Pero a ver, son editoriales También. realmente, ¿no? Distrito Manga Editorial. Así Pues que, muchísimas gracias a todos. gracias, hasta luego. Bueno.